Y precisamente queremos hablar más acerca de este hecho, de este caso que ha conmocionado a la ciudadanía por la brutalidad, por el asesinato a sangre fría y por la presencia de pandillas que están en diferentes municipios, en este caso en Vinto. Estamos precisamente esta mañana con el abogado de la familia de Marco Antonio Terán, que fue asesinado en este municipio. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Wender Natán Henry está con nosotros, él es el abogado de la familia Leonel Terán y Lili Ceballos, el papá y la mamá de Marco Antonio Terán. Abogado, quiero comenzar con usted para que nos cuente cuál es la situación legal ahora de estos acusados, del principal implicado, pero también de esas dos personas que serían cómplices de esta pandilla Coralocos. Muchísimas gracias por darnos la probabilidad de llegar a la población y poner en conocimiento los hechos acontecidos. En todo caso, el día de ayer se celebró la audiencia de medidas cautelares en el municipio, por el juez del municipio de Colcapirua, y prácticamente el juez ha tenido una lectura razonable, ha comprendido la dimensión del problema y ha establecido la detención preventiva por 6 meses de Wilber Camacho Rojas en la calidad del principal autor de los hechos. Por otro lado, en relación a Josué Fernández Ruiz Pinto, el juez ha determinado su detención en el penal de San Pablo por el plazo de 3 meses. Él es uno de los cómplices. Es uno de los cómplices que se lo ha identificado plenamente en el lugar de los hechos, el momento que se ha suscitado el incidente. La otra, en este caso implicada en su calidad de cómplices, Abigail Vázquez Sola, está detenida preventivamente mientras dura el proceso por 3 meses ante lo que se denomina la cárcel de San Sebastián. ¿Alguno de ellos es menor de edad, abogado? Mire, lamentablemente de los dos que no fueron cautelados, uno ha hablado de mala fe, ha puesto un nombre que no le correspondía y una edad que no le correspondía. En todo caso, no se les ha alcanzado con ellos con las medidas cautelares, puesto que la investigación realizada por el Ministerio Público ha sido muy objetiva y ha determinado que los mismos no estaban en el lugar de los hechos. Muy bien, entonces el principal implicado tiene detención preventiva de 6 meses, los dos cómplices detención preventiva de 3 meses. Esa es la situación legal de los acusados. Wilber Camacho Rojas es el principal autor y se lo mostramos ayer. Un joven de apenas 18 años que ya lleva en la espalda 2 asesinatos, uno de ellos el de Marco Antonio Terán. Lo decíamos, está Leonel y Lili, ellos son el papá y la mamá de Marco Antonio. Quiero conversar con ellos porque queremos saber cómo era la vida de Marco Antonio Terán. Muchos decían fue una pelea entre 2 pandillas, pero estábamos hablando detrás de cámaras y el papá nos decía que él era un joven ejemplar. Queremos que nos cuente cómo era su hijo. Bueno, muy buenos días. Agradecerles por la cobertura y aclarar esa situación de que mi hijo jamás perteneció. Era un chico muy ejemplar, muy querido por todo el mundo. Era un deportista, era estudiante, estaba en la universidad, estaba en la UNICEN y nunca se ha metido en esas cosas. Sí tenía muchos amigos, era un bilstermanista a morir y posiblemente en ahí es donde tenía muchos amigos y se lo demuestra cuando fue su velorio, su entierro. Era increíble la gente que de todos lados se ha presentado y él jamás era muy querido por todos. ¿Nunca fue miembro de una pandilla? No, él nunca, siempre estaba jugando fútbol, todo era fútbol y sus estudios nada más, no tenía actividades en otro sentido. Señora Lili, me decía que él era estudiante de fisioterapia en la UNICEN y que algunas veces que algunos amigos se lesionaban, él era el primero en ir a atenderlos y ejercer alguna de las prácticas que él estaba aprendiendo en la universidad, porque su sueño era ayudar a los atletas, me decía señora Lili. El micrófono. Buenos días. De mí, mi hijo siempre ha sido un deportista desde sus 6 años. Desde sus 6 años así deportista, desde chiquito con mi otro hijito. Y de ahí creció mi hijo. Fue al colegio, en el colegio también era bien conocido porque estaba en las plurinacionales del Colegio Martín Cárdenas.
Y los profesores mismos de ahí, del Martín Cárdenas, lo adoraban a mi hijo porque le decían sandía voladora, porque era un buen arquero, era de uno de los buenos de Vinto. Y mi hijo jamás, yo lo puedo decir como mamá, que vivo con él, que estoy con él, que siempre estaba a mi lado él, porque el papá, mi esposo de mí, trabaja lejos. Y yo con garantía de todo, como dicen que él era todo, pero mi hijo no era. Él era el ejemplo de casa, era el ejemplo de sus primos, que él era el primo mayor de los hombrecitos. Y nunca ha sido topero mi hijo. Y era un estudioso, él siempre quiso estudiar medicina. Y luego cuando fue a su fisioterapia le gustó. Y fue su primer semestre que venció mi hijo después de volver del cuartel. Pero no sé más qué decir porque me quitaron a mi hijo. Yo aceptaría que fuera un chico de la calle, pero mi hijo no era un chico de la calle. No era. Era un chico bueno. Era un chico bien responsable. Cuando se proponía algo lo hacía. Él no paraba en casa sábados, domingos, porque todo el día era su deporte de cancha en cancha. Le buscaban mucha gente para jugar. Y quisiera decirles solamente, yo sé que a mi hijo no me van a devolver ni metiéndole a la cárcel, ni metiéndole años a la cárcel. Pero yo lo voy a decir, no era de pelea, de topa, dice a lo que yo he averiguado. Mi hijo tomaba un trufi para poder ir al lado de Quillacollo con su amigo. Y el joven se acercó por la espalda, dice, y lo dijo, deme tu celular. Y mi hijo no le quiso dar y ahí pasó eso. No era pelea, estaba esperando un bus para ir a Quillacollo. Señora Lili, ¿no se conocían ellos? ¿No se conocía su hijo con Weaver? No. Yo conozco a los amigos de mi hijo. Yo los conozco a toditos. No era. Ni yo mismo lo conozco a ellos. No los conozco porque a nosotros en Vinto nos conoce mucha gente, como a mis hijos también. Pero al muchacho yo misma hasta ahorita nunca lo he visto. No pudo tratarse de ningún problema que hayan tenido ellos, personal, de pareja o algún problema familiar. No se trató de nada de eso. Él no es de aquí, él no es de Vinto. Claro. No es. Es de otros lugares, dice de ahí, otros dicen de Machamarca, otros dicen de otro lado, pero no es. Yo lo aseguro que mi hijo no tenía ningún roce con él, ni amistad ni nada. Porque mi hijo siempre me contaba cuando llegaba, mamá, esto es lo que ha pasado, mamá. Él siempre entraba, parecía bebé que se entraba a mi cama, que siempre me miraba cuando estuve enferma, que siempre me decía, te voy a hacer masajes, mamá, estás muy tensa. Por eso yo lo digo, él no se merecía esto. No se merecía que me lo maten de esa manera. No se merecía. 21 años, este abril, Él va a 24 de abril. 21 años el 24 de abril. Don Leonel, lo que queda prácticamente es pedir que se haga justicia, porque como lo decíamos, 18 años tiene el principal implicado y el autor del asesinato de Marco Antonio Terán, de 21 años. 18 años, ¿usted se imagina 10, 20 o 30 años en la cárcel? A los 48 años, como mucho, podría estar libre, cometiendo probablemente otro tipo de delitos. Y eso es lo que preocupa a la familia. Me decían, claro, a mi hijo no me lo van a devolver, pero ¿qué pasa si sucede esto con otras familias? Obviamente es un dolor que no quieren que nadie más lo vuelva a pasar. Efectivamente, yo no le desearía este dolor que nosotros estamos llevando ahorita. Es algo indescriptible verdaderamente de un muchacho tan querido. Yo a mi hijo lo adoraba, por él hacía muchas cosas.
Y agradecer a las autoridades, a todos los que han intervenido por la efectividad que ha habido en el caso. Y esperemos que siga de esa manera y que lo más antes posible se determine lo que la justicia tiene que ser. Perfecto, perfecto. Por el momento la situación legal se le ha dado 6 meses de detención preventiva. Ahora se tiene que esperar a un juicio, se están haciendo las pericias. Abogado, y uno se pregunta, ¿cómo está el implicado Wiber Camacho? ¿Se hicieron las pericias psicológicas? Porque ¿cómo un joven de 18 años, y uno se pregunta eso, obra de esa manera, con tal brutalidad, sobre todo en estos hechos que se los ha implicado, uno de ellos, el asesinato de Marco Antonio Terán? Mire, periodista, en todo caso, este ciudadano, como usted muy bien lo ha descrito, tiene esa corta edad de 18 años, pero por la información percibida en este proceso, nos hemos dado cuenta que ya ha tenido un hecho de sangre el 22 de septiembre del año 2021 en la localidad de Sacaba, sí, hecho que también se está investigando. Bajo todas estas visiones, esta información y esta etapa preparatoria que se ha acelerado en estos días, se ha determinado en el buen criterio, en la sana crítica del juzgador, que este ciudadano es un peligro para la sociedad. Es un peligro latente para la sociedad. Ahora, en esto que resta de la etapa preparatoria, de la etapa investigativa, se van a practicar todas las pericias convenientes, abordajes psicológicos para determinar que este ciudadano, en todo caso, es un ciudadano de alto riesgo para la sociedad. Bajo esas premisas, el juzgador ha tenido un buen criterio y creemos que ha trabajado en función a una buena visión. Pero también quiero agradecer a la Policía Boliviana Nacional la efectividad que ha tenido en este hecho. Se ha movilizado al Servicio de Inteligencia, al DACID, que prácticamente este ciudadano, este sujeto, el autor del hecho y sus cómplices se minimizaron. Pero en todo caso la policía ha cumplido un buen trabajo. Felicitarle a la fiscal Judith, que ha sido quien nos ha ayudado en todo esto. También al sargento Guzmán, que prácticamente le han dedicado las 24 horas del día en estos últimos días en el trabajo que han hecho. Creo que ha habido una efectividad porque así demandaba. Quillacollo, Vinto se han conmocionado por este hecho porque prácticamente se ha cortado la vida a un joven que era un ejemplo de joven para la juventud quillacolleña y vinteña. Y como lo decía, este joven estaría implicado en otro asesinato de Orlando Quiñones el año 2021 en Sacaba, también un asesinato al quemarropa. Esto porque se ha determinado que sería con la misma arma la que se hubiera utilizado. Igual, al desbaratar esta banda delincuencial de los Cora Locos, se han encontrado 3 armas de fuego. Una de las implicadas en este hecho de Sacaba también está la mamá de Wiber Camacho, precisamente. Son hechos que se están investigando, por el momento ahora están detenidos, se ha desbaratado esta banda y bueno, el trabajo que ha realizado Fiscalía, Policía y esos son los resultados. Doctor, gracias por estar con nosotros, definitivamente es un hecho que va a dar mucho de qué hablar. Ustedes van a estar pendientes cuando se realicen las pericias y cuando se lleve a cabo ya el juicio para determinar los años y la sentencia que se le dará a este sujeto. En todo caso, vamos a cooperar, vamos a trabajar con las instancias llamadas por ley, porque la familia, usted ha escuchado el sentimiento de los padres, ellos claman justicia y muy bien usted lo ha establecido, este sujeto en libertad es un peligro constante para la sociedad. Bajo esos parámetros vamos a estar informándoles, poniéndoles en conocimiento todo lo que vaya avanzando en el proceso investigativo para llegar a la acusación formal. Doctor, ya para finalizar, el momento del ataque en Vinto, que ha sido grabado por las cámaras de seguridad, hirieron a otro sujeto, a otro de los amigos precisamente de Marco Antonio Terán. ¿Cómo se encuentra él? Él está ya estable, Jimmy está estable, se ha constituido como víctima en este proceso. Mire, es interesante lo que usted me pregunta porque habría que dar un mensaje a la sociedad. Estos ciudadanos los han perseguido por más de 6 cuadras. Desde el lugar donde ellos se encontraban hasta el lugar del hecho es una distancia de 6 cuadras. Estos sujetos han tenido siempre la intención de dañar. Han actuado con todas las agravantes, ha habido dolo, ensañamiento.
Es decir, siempre hubo la intención de dañar. ¿Y la intención fue robarle sus pertenencias o es que había algo de por medio? Porque se actuó con mucha hazaña, con mucha brutalidad. Resulta de que a una de las víctimas de nombre Jesús Guarachi, este hombre se acerca con el arma de fuego y le apunta en la cabeza. Él es uno de la pandilla. Otra de las víctimas. Adelante. Otra de las víctimas, Jesús Guarachi. A él se acerca con el arma de fuego, le apunta en la cabeza. Weaver la apunta. Weaver, y le pide el celular. Él se hace a un lado, se asusta y este sujeto, Weaver, agarra el arma, empieza a disparar al aire, 2 tiros. Los chicos retroceden y agarra el arma nuevamente, dispara otros 2 tiros al piso y posteriormente, cuando los chicos se dan la vuelta, agarra el arma y dispara a quemarropa. Es decir, que no fue ensañado con Marco Antonio Terán, fue a quien le pudo dar, o sea, pudo ser Jesús, como también Jimmy. fue Jimmy, como también ahora, también Marco Antonio. Correcto, esa apreciación es correcta. La investigación ha determinado sus elementos, porque prácticamente... Es decir, les disparó por la espalda. Exacto. Los impactos chicos, de bala sí, ingresaron por la espalda. Por la espalda. De acuerdo al certificado médico forense, el certificado de defunción, se establece que la herida destrozó el hígado y el pulmón, porque el arma que se utilizó es un arma oficial, es una 9 milímetros. Inclusive se ha empleado por portación ilegal de arma, como una causal más delictiva de la actitud de este sujeto, que responde al nombre de Wilber Camacho Rojas. Pero creemos de que se ha hecho un buen trabajo, como usted bien decía. Las investigaciones han determinado, han mostrado con objetividad que estos hechos se han presentado de esa naturaleza. Muy bien, abogado. Importante conocer también esos detalles. Es la inseguridad, parte de la inseguridad de las pandillas que están en los diferentes municipios, que ya no son pandillas de que se agarran a puñetes, son pandillas que están armadas. Los Corralocos, esta pandilla de Vinto, una vez que fue intervenida y desbaratada, les encontraron 3 armas de fuego. Una de esas, obviamente, la que se usó para cometer este crimen. Abogado, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a acompañar también las investigaciones para dar la información a la gente de cómo vayan avisando. Señora Lili, don Leonel, muchísimas gracias también por su compañía. Los acompañamos en este dolor y en el pedido de justicia que ustedes tienen. Muchísimas gracias a ustedes por dar esta cobertura y sobre todo no pedir a la población que tenga mucho cuidado. Este sujeto no es vinteño. No es vinteño. Este sujeto, del hecho que ocurrió, por las informaciones que se generan, del hecho que ocurrió en Sacaba, huyó a Chile y de Chile directamente vino a Vinto para producir este otro hecho, ¿no? Es así. Después de lo ocurrido en Sacaba, él se fuga a Chile, es más, le dicen alias el chileno, él es conocido así dentro de la pandilla y retorna a Bolivia y ahora comete este delito. 6 meses de detención preventiva y 3 meses para los 2 cómplices que también han estado implicados en la balacera en Vinto. Gracias por su compañía, abogado, y estaremos convocándolo nuevamente cuando la noticia sí lo amerite. Continuamos, tenemos más.